¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, me imagino que más de uno debe estar sorprendido por el resultado de las elecciones de ayer. La semana pasada yo miraba algunas encuestas, la mayoría, por supuesto, no arrojaba este resultado, pero sí había un par, por lo menos de las que llegaron a mis manos, que sí lo mostraban. Una era la de la CNN y otro era, creo que, de la consultora de Aurelio. A ver, la verdad es que uno tiene la sensación, y mucho más en nuestro sector, que se vive aislado del resto de la sociedad. ¿Vieron eso que usamos siempre, que decimos que hablamos en la parroquia y nos hablamos entre nosotros? Y a veces nos falta un poco mirar qué pasa en el resto de la sociedad. Y hoy veo cómo mucha gente está pasando facturas, este, acusan a otros, eh, se la agarran con los votantes, lo cual para mí es claramente un error. La gente tiene derecho a votar a quien quiera. Y si se equivoca, está en su derecho de equivocarse, lamentablemente. El problema es que cuando hay una gran mayoría que no piensa como piensa la minoría que está enojada, eh, la minoría se cree con derecho a denigrar ese voto, que no es como el que ellos pensaban, o incluso a insultar a quienes votan o votaron de otra manera. Y ahí está el problema, porque creo que le estamos errando si hacemos eso. En realidad, quien debe ser cuestionado es quien se presenta como alternativa y no convence. Y entonces deberíamos preguntarnos, ¿por qué no convence? En esa pregunta y en esa respuesta seguramente encontraríamos montones de argumentos para entender a la gente que votó de la manera que votó y cuyo voto vale tanto como el de los iluminados que creen que saben más que esa gente que votó, en este caso a Sergio Massa. Me parece que también quedó demostrado que el discurso de la destrucción, del discurso del odio, el discurso de la violencia, no le gusta a la mayoría de los argentinos y es bueno que eso pase. Después hablamos de todo lo demás. Nadie puede inferir que la sociedad argentina está contenta con la inflación, está contenta con la corrupción, está contenta con la inseguridad, está contenta con la falta de educación, está contenta con la falta de servicio de salud. Nadie puede inferir que quienes votaron a Sergio Massa están contentos con eso, que lamentablemente hoy lo sufrimos. Pero probablemente lo que deberíamos pensar es si las alternativas que estaban enfrente hablaron de todos estos temas o simplemente se dedicaron a insultar, a agraviar, a chicanear. Una de esas alternativas fue gobierno durante 4 años, en el 2015 y 2019, y lamentablemente no supo, no pudo hacer lo que había que hacer. Probablemente también porque, como decíamos en aquel momento, adolecían de los mismos problemas que tienen quienes hoy cuestionan a los quienes votaron diferentes, la falta de calle, la falta de contacto, el aislamiento con la sociedad, ¿no? Y la otra alternativa, la novedosa, la que venía a romper todo, venía precisamente a eso, a romper todo, no proponía soluciones posibles. Yo todavía estoy esperando que esos sectores que piensan como piensa Milei o como piensa su padre liberal Alberto Venegas Lynch, me expliquen en qué país funciona la propuesta que ellos hacen. En ninguno, les aseguro que en ninguno. Un solo ejemplo quiero. Nunca me lo dieron porque no existe. Y si alguien cree que en la Argentina un señor como Venegas Lynch puede ser parte de un gobierno democrático, no conoce la historia. Venegas Lynch sería el hijo del viejo, no el Berti este que ahora es diputado. Eh, Me parece que, con todo el respeto lo digo, le falta no solo calle, le falta realidad. Y ahora tenemos un resultado que, insisto, a muchos no les va a gustar, pero es el que ha elegido la mayoría.
Tenemos todavía un proceso hasta el 19 de noviembre, perdón, hasta el 19 de noviembre. Y algunos creen que esto se puede dar vuelta, que puede ganar Milei. Y yo no estoy tan seguro de que así sea. Vamos a ver si de alguna vez por todas asumimos la realidad. Y tampoco, y esto es una cuestión muy personal porque lo vengo diciendo hace mucho tiempo, yo nunca hubiese votado a Milei ni lo voy a votar. Es lo que tenemos. Y lo que deseo yo particularmente es que esto que tenemos sea mejor que lo que tuvimos hasta hoy. No sé si lo va a hacer, espero que sí. Deseo que sí. Yo nunca he sido de aquellos que creen que cuanto peor mejor, porque en el medio de ese peor estamos todos nosotros. Ahora hay que seguir trabajando. Por suerte llovió en algunas zonas y mucha gente está tranquila por eso. Y ese también es un problema de nuestro sector, ¿no? Es una debilidad que tiene nuestro sector. Ayer yo hablaba con mucha gente y estaban más preocupadas por las lluvias que por el resultado de las elecciones, que no me parece mal. Lo que me parece mal es creer que nosotros no nos tenemos que preocupar tanto por las elecciones. Sí nos tenemos que preocupar, porque siempre les digo lo mismo, con el clima no podemos cambiar nada. De que si llueve, no llueve, si hay seca. Pero desde el punto de vista de la política sí podemos cambiar. Entonces, en vez de cuestionar a la gente que votó como votó, lo que tenemos que hacer es cuestionar a quienes no fueron capaces de proponer alternativas mejores. Y la forma de cuestionar, además, es la forma de reclamar. Y la forma de reclamar, la mejor forma es participando. Participando. Yo veo que por estas horas se vuelve a hablar de otra vez de que el Gran Buenos Aires votó a Massa. A ver, Massa ganó en muchos lugares, inclusive entre comillas, que son del campo. Pero ahí también está el error y ahí también está el aislamiento, porque no es posible creer que esa gente es toda del campo. Lamentablemente, como el campo vive aislado, ni siquiera es capaz de convencer a sus propios vecinos de que voten otras alternativas. Entonces no le echen la culpa a la gente que votó esas otras, que votó la alternativa que votó. Empecemos a mirar para adentro y ver lo que tenemos y lo que hacemos mal nosotros como sector, nosotros como sociedad. Empecemos a generar un poquito de autocrítica, un poquito de autocrítica y tratar de hacer bien lo que estamos haciendo mal. Y dentro de nuestro sector hay muchas cosas que se hacen mal y lo vemos todo el tiempo. No tenemos representación sectorial, no tenemos lobby. De hecho, si ustedes miraban las propuestas de eliminación de derechos de exportación y unificación del tipo de cambio, que era lo que pedía el campo, pero yo les decía, y los propios candidatos les decían, que no iba a haber eliminación de los derechos de exportación. ¿Por qué? Y porque al campo es fácil meterle la mano en el bolsillo. Y no era que lo decía Massa. Lo decía Massa, o ni siquiera Massa lo decía Milei y lo decía Bullrich, que no se podían sacar los derechos de exportación. Nadie hablaba de la ley de promoción industrial, por ejemplo, que yo cada tanto insisto, que está vigente desde el año 72. A nadie se le ocurría decir, che, ¿por qué no tocan eso? ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué no investigan a dónde van esos recursos? Claro, durante el gobierno de Macri, que se pudo haber hecho, por ejemplo, no se hizo también porque había muchos amigos ahí adentro. Como también ahora hay amigos de Mendiguren y toda esa gente que sigue estando, ¿no? Entonces, cuando cuestionamos, tenemos que mirar todo, todo, no solamente la parte que nos interesa a nosotros. Cuando salgamos del caparazón todos, a lo mejor podemos entender a esa gente que votó de una manera que a muchos de ustedes no les gusta. Si no, vamos a seguir cuestionando. Y con una Argentina dividida como tenemos hoy, va a ser muy difícil salir adelante. Yo, francamente, y esto también sé que me va a costar mucho bronca de parte de ustedes, yo lo que desearía es que Massa empiece a gobernar como presidente ya. ¿Para qué vamos a esperar hasta el 10 de diciembre? Y en ese gobierno de Massa debería empezar a mostrar quiénes son sus equipos, quiénes son sus ministros. Que Alberto Fernández le diga, bueno, empezá, Sergio, a hacer los cambios que querés hacer. Me parece que sería lo mejor. Insisto, creo que me va a generar muchas broncas de mucha gente esto. Pero me parece que sería lo mejor. Algunos tienen la expectativa de que gane Milei todavía. Sigan pensando de esa manera.
Pero no se distraigan, porque minuto a minuto pasan cosas en la Argentina. En las próximas horas seguramente va a salir un decreto que va a establecer que el tipo de cambio que tenemos para la soja se modifique y en vez de ser 25% del contado con liqui, 75% del dólar oficial, pase a ser 30% del contado con liqui, 70% del dólar oficial, que no sea solo para la soja y que sea para todos los productos que se exportan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hoy tenemos un tipo de cambio soja de alrededor de 500 pesos y que a partir de que sale este decreto, como cambia la composición, hoy 75-25, mañana va a ser 70-30, el tipo de cambio se va a ir a 530, 540 pesos y va a ser para todos los productos en principio. Y uno dice, che, ¿y por qué no devalúan directamente? Y no devalúan porque por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional aparentemente no se puede. Y si esto ocurre, esto que yo les acabo de decir, esta nueva combinación de tipo de cambio, tendríamos que el dólar soja, que sería aplicable para todos, se iría a 530, 540 pesos por dólar, y el precio de la soja estaría en lo que estuvo hoy, 200.000 pesos. Hoy estuvo en 200.000 pesos. El precio del trigo se iría entre 130 y 140.000 pesos, y el precio del maíz entre 125 y 135.000 pesos. Esos serían los nuevos precios que deberíamos tener si se confirma esto que les acabo de decir. Y de alguna manera el mercado lo asumió en la jornada de hoy. Yo les voy a mostrar un par de gráficos que ahí Tuchito y Leandro van a poner en pantalla. Uno es el precio de la soja, de la posición noviembre, de la posición noviembre del MATBAR-OFEX, y ustedes ven cómo subió hoy ese precio de la soja. ¿Y por qué? Y porque como en dólares, cuando se hace la conversión hay que hacerla al tipo de cambio oficial de 350, si yo quiero llegar a 200.000 pesos, que dividido 350, me va a dar un precio en dólares de 500 y pico de dólares, que es lo que tenemos hoy. Entonces hay que subir noviembre porque este nuevo régimen estaría vigente hasta fines de noviembre. Entonces la posición noviembre, que estaba en los 410, 405 dólares, se está yendo para arriba, para llegar a los 510, 520, cuando se confirme esta modificación cambiaria en la forma de liquidar. Y el otro dato para ver, que el mercado ya está pensando en que Sergio Massa tiene grandes chances cada vez más de continuar siendo presidente, perdón, de continuar, no, de asumir como presidente. Es este otro gráfico que vamos a ver ahora, en donde ven el tipo de cambio dólar futuro para fines de octubre, noviembre y diciembre. El gobierno que dice, hasta fines de noviembre va a estar en 350 pesos el dólar. Bueno, ustedes ven la línea violeta, cómo ya se acomodó en 349,80 a fines de octubre, después de haber tocado más de 400 allá después de las PASO. La posición noviembre empieza a bajar y está ya en 387. Recuerden ustedes que Rubinstein, como le decía Gabriel Rubinstein, como yo les contaba el viernes, dijo que se va a mantener en 350 hasta fines de noviembre y después de allí va a haber una devaluación del 3% mensual, que se supone que va a ser la inflación, se supone. Y también bajó fuerte la posición diciembre del dólar futuro, que ya está por debajo de los 600 pesos, y seguramente, si se consolida esta hipótesis casi ya realidad de Sergio Massa ganando la presidencia de la República, bueno, probablemente también se ajuste esa posición aún más de lo que se está ajustando. Esto es lo que dicen los mercados, el resto lo dije yo. Yo sé que muchos se van a enojar por esto que les dije, pero es lo que tenemos. Lo peor que uno puede hacer es no ver la realidad, porque si no ve la realidad, no actúa en consecuencia y se va a equivocar. Veamos la realidad y tratemos de ver qué hay que hacer si no nos gusta para cambiarla. Simplemente hablando y criticando no alcanza. La participación es muy importante. Piensen ustedes que hoy el campo prácticamente no tiene representación. Y eso es, cuando digo el campo, digo los productores. Y eso es responsabilidad de todos, ustedes que son productores. Vienen otros sectores de la cadena que ya están sentados desde antes al lado de Sergio Massa. Lo que pasa es que ahora Sergio Massa va a poder de alguna manera fortalecer su presencia frente a esos sectores que en los últimos días parecía que no le hacían mucho caso porque pensaban que Massa se iba. Pero fácilmente se van a reacomodar, quédense tranquilos. Hasta mañana.